Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a la demarcación de Madrid, en especial a Fernando Sáez Ridruejo, y deciros, bueno, que nos sentimos muy orgullosos, Fernando, de tenerte aquí. ¿Vale? Agradecerte enormemente la difusión que haces de nuestra profesión, la de ingenieros de caminos, canales y puertos, y por la que has recibido numerosos galardones y merecidos. Hoy la jornada va sobre los primeros ingenieros de caminos contratistas, la construcción del Palacio de Comunicaciones, y estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nuestros compañeros. Así que adelante, te escuchamos. Pues muchas gracias. Buenos días a todos, con un afectuoso saludo a los que os habéis conectado. En 1991, un periódico inglés, The Economist, que publicó un artículo que generó un amplio debate y se titulaba ¿Por qué los arquitectos son gloriosos y los ingenieros anónimos? Comentaba él que cualquier casa de Londres tenía una placa, por modesta que fuera, con el nombre del arquitecto. Y en cambio, ni siquiera se sabía qué ingenieros habían hecho el túnel del Canal de la Mancha. Las razones que se manejaron entonces eran que los arquitectos trabajan en un medio urbano y los ingenieros en general en un medio rural, que los arquitectos suelen tener mayor capacidad de expresión física, oral y de dibujo, de pintura, y también que suelen tener más necesidad de promocionar sus obras que los ingenieros que están dentro de equipos numerosos. Yo añadiría a esto que los ingenieros constructores son más desconocidos todavía que los proyectistas. El 7 de febrero de este mismo año, en la entrega de premios de la Demarcación de Madrid, un espléndido acto que tuvo lugar en el patio de cristal del Palacio de Cibeles, nuestra decana Lola se refirió a la labor de los ingenieros de caminos que habían participado en el acristalamiento de aquel patio. Y no dijo nada, porque lo ignoraba sin duda, que la construcción de todo el palacio hace más de un siglo la habían hecho dos ingenieros de caminos, Luis Arguindey y Dámaso Torán. Por eso, cuando hace muy pocas fechas, José Andrés Fernández Durán y Ramón Fernández de la Reguera me propusieron esta charla, pensé que podría ser una buena ocasión para reivindicar la labor de estos ingenieros contratistas, que no es que estén completamente olvidados, sino que son unos desconocidos para todos nosotros. Yo creo que ninguno de los dos los citaba yo en ese libro mío sobre los ingenieros de caminos, en que hay pues como 40 páginas de un índice onomástico exhaustivo, pues ni aparecían por ahí. Pero cuando me puse a ordenar los escasos datos que acerca de ellos tengo, me di cuenta de la osadía que había cometido, porque es que no tengo ni una sola foto de ninguno de ellos que pueda aquí proyectar. Afortunadamente, Begoña Sánchez Aparicio y Covadonga Álvarez Quiñones, que son las documentalistas de la Fundación Juanelo Turriano, me buscaron un centón de noticias que sirven para hilvanar un poco, dar una idea de quiénes fueron estos ingenieros. En cualquier caso, debo empezar confesando que esta charla va a tener más dudas que certezas y albergo la esperanza de que algún oyente me pueda ayudar a despejarlas, porque contar lo poco o lo mucho que uno sabe es una forma segura de aprender, porque hay gente que luego te enseña cosas que tú no sabías. Los ingenieros de caminos decimonónicos fueron funcionarios del Estado, que eran pocos, y los estrictamente necesarios para el servicio estatal. Solo excepcionalmente se les daba permiso para trabajar
con algún contratista particular. Algunos de ellos, los más ilustres, como Cerdá, Brogman o Torres Quevedo, tuvieron que marcharse del cuerpo para volar por su cuenta, y ciertamente volaron mucho más alto y más lejos que los ingenieros que entonces se llamaba del servicio ordinario, que eran pues los que estaban en las jefaturas arreglando los baches de las carreteras, para decirlo así un poco. Bueno, pero en la última década del siglo XIX concurrieron dos circunstancias que vinieron a cambiar esta situación. Una fue la apertura y posterior clausura de la Escuela Preparatoria de Arquitectos e Ingenieros, mal llamada Politécnica, que funcionó entre el año 86 y el 92. Y en este centro se explicaban durante 2 años las asignaturas básicas comunes a todos ellos, pero más importantes que esas asignaturas fueron los vínculos de amistad que se crearon entre estos estudiantes de las distintas ramas y que luego irían a todas las especialidades. La hermandad de estos ingenieros politécnicos se prolongó durante cerca de medio siglo. No sé cómo doy yo aquí para que me aparezca. Yo he hecho una pobrísima presentación que va a ir saliendo por aquí, pero que no tiene mayor trascendencia. No sé si la veis. Bueno, sí. A ver, ¿cómo seguimos? Sí, a ver. ¿En dónde? ¿En aquí? No, Bueno. Te lo pones en modo presentación, Gemma. Bueno, Estoy en ello. Bien. No sé si se está viendo. El caso es que, si no, ya luego lo pasaré en un periquete y es lo mismo. Adelante, ¿Adelante qué? que aquí ya te van a ir saliendo. Bueno, bien. Ah, no me sale. Sí. Bueno, no te preocupes, vamos a seguir. Lo que yo he puesto, no vayas más adelante, déjalo. Lo Los de la caldera van de 12 a 5. ¿De qué día? Lo que yo estaba diciendo es que la escuela preparatoria... Sobre que mantenga abierta la cocina, la ventana de la cocina. Día 17. Sí. Perdona, Gemma. Jueves. Sí, ¿Puedes silenciar a todos? estoy en ello. Que como estoy en modo presentación. Por favor, apaguen los micros. Bueno, estaba diciendo que la Escuela Politécnica supuso el vínculo entre arquitectos e ingenieros de todas las ramas. Y hubo otro hecho más importante todavía, que fue, claro, el desastre del 98, la pérdida de las colonias. Eso dio lugar, es ya un tópico que ahora se repite mucho, que toda crisis implica una oportunidad. Pues bien, al cabo de unos años, los españoles, sobreponiéndose a aquella catástrofe, supieron aplicar al desarrollo del país las energías y los recursos económicos que habían antes malbaratado en las guerras de ultramar. Los ingenieros estuvieron entre los grupos más dinámicos que, frente a aquella actitud plañidera de los literatos de la generación del 98, resolvieron ponerse a trabajar. Echegaray, ese mismo año 98, en su discurso sobre la fuerza de las naciones, dijo que la regeneración solo podría venir por el trabajo. Y esto contrasta con la actitud de los escritores del 98, escritores excelentes todos ellos, y que además como escritor habrían de ridiculizar, de reírse de Echegaray. Pero ¿cómo se enfrentaron estos escritores con la crisis? Bueno, Ganivet se suicidó. Pío Baroja, que era médico en una España necesitada de sanidad y de sanitarios, se puso a regentar una panadería. Y Unamuno, que era la mejor cabeza de todos ellos, estableció el apotegma que inventen ellos. Y como prueba de que hablaba en serio, se dedicó a hacer pajaritas de papel, y al tiempo que escribió un tratado de cocotología, que es el arte de hacer pajaritas de papel.
Y yo hace 30 y tantos años, en un folleto titulado Los ingenieros de caminos de la generación del 98, expliqué que los nuevos ingenieros modernizaron la enseñanza haciéndola más práctica, formaron equipos pluridisciplinares dedicados a proyectos hidráulicos e hidroeléctricos y a trabajar para los municipios, para los particulares y al desarrollo de nuevas tecnologías como la electrónica o el hormigón armado. Entre estos equipos podemos citar el formado por los ingenieros Vicente Machimbarrena y Miguel Otamendi, con los arquitectos Joaquín Otamendi y Antonio Palacios, que saldrán a relucir repetidamente, y con el título Laurac BAT 4 en 1 se presentaron a proyectos de puentes en San Sebastián y Bilbao. También la asociación Mengemor, que es el acrónimo de los ingenieros Mendoza, Moreno, Osorio y González Echarte, que proyectaron y construyeron el canal de Santillana en Madrid, y luego gran cantidad de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el Guadalquivir y otros ríos. El primer ingeniero de caminos que fundó una constructora importante fue José Eugenio Rivera, que acabó la carrera en el año 87 en una promoción de 10 miembros, porque hay que decir que los ingenieros de la Politécnica, como luego podían elegir carrera, gran parte de ellos entraron en la Escuela de Caminos, y los ingenieros que procedían de la Politécnica eran promociones abundantísimas para esa época, 40, 50, mientras que los anteriores eran muy escasos. En la de José Eugenio Rivera, 10. Bueno, pues este trabajó un poco como ingeniero en Asturias y luego se emancipó para crear la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles. Había nacido en Portugal, de madre francesa, y se movía por el mundo con increíble facilidad. Intervino en proyectos en España, en Marruecos, y su figura, a pesar de ser bastante conocida, tiene facetas desconocidas por los estudiosos, hasta el punto que yo le hice una mini biografía para el diccionario biográfico de la Academia de la Historia, y le hacían nacer en Lisboa cuando realmente nació en Oporto. Pero Inmaculada Aguilar tiene en marcha un ambiciosísimo proyecto de investigación que, cuando se publique, va a poner a Rivera a la altura que le corresponde entre los mejores ingenieros de todos los tiempos. Y poco después apareció la compañía a la que me voy a referir, formada por el gallego Luis Arguindey Pérez y el aragonés Dámaso Calisto Torán Garzarán. Arguindey había nacido en Cortiella, que es una pedanía de Santiago de Compostela, y era de la promoción del 97. Torán, turolense, cerca del 74, era de la del 98, que encabezaba el ya citado Miguel Otamendi. Ambos habían coincidido en la cantera, en la escuela, con Federico Cantero, al que esta demarcación hizo una exposición y un libro de homenaje hace 4 años, y con otros que también van a salir a colación, como Carlos Mendoza y Eduardo Fungairiño. En esta escuela preparatoria politécnica coincidieron con los arquitectos también citados antes, Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, que era el hermano mayor de Miguel. Aquí hay uno que se le ve un aparador como el de tu madre, todo lleno de vajilla. O sea que están en el salón igual que ellos, ¿sí? No sé. Por favor, quítense el audio, por favor. Bueno, a lo que me voy a referir, que es en concreto a la construcción del Palacio de Comunicaciones de Madrid, que era la Casa de Correos, que luego pasó a ser el Palacio de Comunicaciones de Madrid, y después le llamaban Nuestra Señora de las Comunicaciones, y que aquí lo he puesto, que lo construyeron, lo proyectaron entre el año 4 y el año 7 Palacios y Otamendi, y lo construyeron entre el año 7 y el 19 Torán y Arguindey.
Aquí he puesto una foto de los ingenieros y arquitectos de la escuela preparatoria que luego ya durante muchísimos años formaron una hermandad que ahí en la foto, si se ampliara la foto, ahí se podría ver a muchísimos de ellos, reconocerlos, por supuesto a los Otamendi y a Cantero y a Mendoza y bueno, a todos ellos. Pero yo ignoro las circunstancias en las que Torán y Arguindey formaron esta empresa, pero hay una cosa en común. Ambos pertenecían a familias de empresarios y de banqueros. Los Torán, según la tradición seguramente apócrifa, eran de una familia procedente del Valle de Arán que había acudido a la Valencia conquistada por el Cid y cuando la retomaron los moros, pues se instalaron en Teruel. Bueno, el padre de Dámaso, José Torán Herreras, había sido el alcalde de Teruel, que fue el que construyó en la plaza del ayuntamiento el monolito del Torico, que conoceréis. Y montó una casa de banca que continuaría luego su hijo José y los hermanos de este José Torán Herreras. Pues ambos fueron senador y diputado sucesivamente. Aún no hubo otra hermana que al fallecer hizo un cuantioso legado a la ciudad, etc. Dámaso, nuestro protagonista, encabezó una saga familiar de ingenieros de caminos. Sobrino suyo fue José Torán de Larraz, que también sería el alcalde de Teruel, que construyó la famosa escalinata y que tiene un busto por allí, por los jardines de la ciudad, y fue padre de los conocidos Juan José Torán Peláez y Juan Jesús y José Torán Peláez. Y actualmente todavía existe otra Torán, ingeniero de caminos, que es Claudia, nieta de José. No hay que confundir el apellido Garzarán de Dámaso con el que es un apellido típicamente turolense, con Garcerán, que es mayoritariamente de Murcia. Lo que sabemos sobre los orígenes familiares de Luis Arguindey, del otro, Arguindey Pérez, procede de la tesis doctoral de Joan López Obanco de Olimpio Pérez, 1880-1936. Olimpio Pérez fue el continuador de la banca que había fundado en Santiago de Compostela el negociante camerano Manuel Pérez Sáez, y Luis Arguindey era hijo de Juan Arguindey Brusaín, el mayor fabricante de curtidos de Galicia, y estaba emparentado, probablemente su mujer, Concepción Pérez, era la hermana de este banquero. De los primeros años de este Arguindey como ingeniero, pues sabemos que intervino en un pequeño regadío en la provincia de Guadalajara, tan pequeño que una de las condiciones que le impusieron en el Consejo de Obras Públicas fue que una presa en que había recrecido 35 centímetros, que la recreciera 30 centímetros. Trabajó también para las obras del tercer depósito del canal de Isabel II. Pero ¿quién hace estas tremendas...? Pues un segundo, estoy intentando silenciar el audio, a ver si Bueno, soy capaz. Bien. Pero no me vayas a silenciar a mí. No. Bien. Pues probablemente fue como subcontratista y se salió de aquel asunto antes del hundimiento de 1905. No sé por qué se hermanaron el aragonés Torán con el gallego Arguindey, porque en general los gallegos y los aragoneses pues se han llevado, diríamos, casi como el perro y el gato, pero el caso es que aunque no figura nada en el registro mercantil, sé
que esta sociedad se formó el 15 de diciembre de 1902. De allí consta la compra de un solar de 15.000 pies con objeto de construir una casa que luego se haría con proyecto de Palacios y Otamendi. Es decir, la colaboración de estos dos ingenieros con estos dos arquitectos comienza mucho antes de la construcción del palacio. Ya en el año 3, pues, construyeron la fábrica de la Sociedad de Gasificación Industrial cerca de la Estación del Mediodía. En el año 4 se encargaron de construir la Casa Consistorial de Santander con planos de Julio Zapata, que era otro arquitecto que colaboró en el puente de San Sebastián con Rivera. Bueno, respecto al Palacio de Comunicaciones, ya desde el siglo XIX hubo bastantes intentos de construcción. En el año 1902 se convocó un concurso que se declaró desierto. Y en el 4 se convocó un nuevo concurso en que se especificaba que el presupuesto no habría de exceder de 4,5 millones. Se presentaron 3 ofertas, entre las que la Academia de Bellas Artes seleccionó la presentada por Palacios y Otamendi. Pero encontraron bastantes deficiencias y se resolvió que las tenían que subsanar. Y ya en enero del 2005 el ministro Marqués de Vadillo les adjudicó la construcción, el proyecto definitivo, y los autores tardaron 2 años y medio en reformarlo, hasta que ya en la Gaceta de julio del 2007 se publicaba el anuncio de la subasta para la construcción de un edificio para la Dirección General y las administraciones de correos y telégrafos. Tendría lugar a las 11 de la mañana del 31 de agosto en la calle de Carretas número 10. Se especificaba allí que para concurrir era necesario acreditar haber depositado una fianza de 330.000 y pico pesetas, que es una cantidad enorme para aquella época, porque era el 5% de la cifra total del presupuesto. Y acompañaban un pliego de condiciones extensísimo de 142 artículos en que estaba detallado absolutamente todo. Se decía que había que construirlo en la plaza de Castelar, que es como en aquella época se denominaba a la que ahora se llama de Cibeles, y se fijaban los materiales, la procedencia, las características, los sistemas de construcción, todas las responsabilidades en que incurriría el contratista, y que tendrían que depender en absoluto de las decisiones de los arquitectos. Se explicaba también que a los arquitectos habría que abonarles el 3,5 del presupuesto, 1,75 por proyecto y 1,75 por dirección de obra. El plazo para comenzar las obras empezaba a los 30 días y para la terminación 4 años. Luego, como veremos, el plazo se amplió muchísimo y se superó con creces el presupuesto a causa de las sucesivas modificaciones de la administración. La Gaceta de 5 de septiembre de ese mismo año, es decir, un mes y pico después de salir a concurso, por real orden firmada por el ministro La Cierva, se establecía que de las 6 proposiciones presentadas se adjudicaba a la más barata y era económica, que era la de Arguindey, la presentada por Arguindey como gerente de la sociedad Torán y Arguindey, domiciliada en Madrid, con una rebaja del 18,6%, y que los adjudicatarios debían constituir una fianza prorrogable durante todo el periodo de las obras. Sorprende que casi 3 años después de la aprobación del proyecto se convocase la construcción con tanta premura. Las ofertas había que estudiarlas durante el mes de agosto
y sorprende más aún que se resolviese en 5 días, porque la presentación terminaba el 31 de agosto y se adjudicó el 5 de septiembre. Claro, da una sensación de que estaba ya todo previamente pactado. Y conociendo la relación profesional que existía entre los dos arquitectos proyectistas y los dos ingenieros constructores, es evidente que estaba acordado entre ellos y con la administración. Incluso cabe la posibilidad, que a mí en su día me habló de ella José Torán, nieto de Dámaso, de que hubieran participado también en la redacción del proyecto modificado. Y puede que incluso llevaran en el capital social de la compañía, los arquitectos tuvieran también participación. Por supuesto, el soporte financiero de la construcción corría a cargo de la banca de Olimpio Pérez, mediante un crédito de 350.000 pesetas y una participación del 11 y pico % en los beneficios, y en los archivos de la banca Pérez, que luego se quedó en el Banco Gallego, pues estará toda esa documentación. En 1908, cuando ya estaban empezando las obras del Palacio de Comunicaciones, sabemos que Dámaso presentó en nombre de la sociedad conjunta una proposición para construir el depósito elevado del canal de Isabel II. Bueno, yo quería pasar la siguiente diapositiva, pero está aquí tapado por... Bueno, el caso es que el depósito elevado, ese depósito bellísimo que conoceréis todos, de ladrillo de forma troncocónica, rematado en una cúpula semiesférica, pero que había sido proyectado por los ingenieros Martín Montalvo y Luis Montoya. Ahora siempre se habla de que era de Luis Montoya por una cosa muy sencilla, que es porque Luis Montoya fue el padre del famoso arquitecto Manuel Montoya, y entonces Luis Montoya, pues bueno, pues aún aparece por ahí, pero Martín Montalvo, que fue realmente quien llevó el peso de la construcción, no ha aparecido. Quizá no tenían tanta, digamos, hambre de quedarse con este proyecto nuestros ingenieros. El caso es que su oferta fue la más cara y fue rechazada. También ese mismo año colaboraron con Carlos Mendoza para presentarse al concurso para la canalización del río Manzanares. Muchos años después, en el año 45, Carlos Mendoza, cuando ya era presidente de una empresa estatal para canalización del Manzanares, contaba que se había convocado un concurso de proyectos, y la mejor oferta, la única completa que lo hacía todo, es la que él presentó con los ingenieros Arguindey y Torán. Pero era más cara porque era la más completa. El ministerio decidió declarar el concurso desierto y entonces creó un extraño organismo estatal que unía al Canal de Castilla de Valladolid y Palencia con la canalización del Manzanares. Y puso al frente de este a Eduardo Fungairiño. Eduardo Fungairiño, no confundir con su nieto, el fiscal recientemente fallecido, pues Eduardo Fungairiño era compañero de promoción de Dámaso Torán. Hizo un proyecto mucho más modesto que se estuvo construyendo a trancas y barrancas durante 20 años, porque toda obra que dependía de fondos estatales, pues eran siempre, en cada presupuesto se hacía una cantidad muy pequeñita, construían 3 cosas, se paraba, y bueno, total, que ya después de la guerra fue cuando el gobierno tomó la decisión de hacer esta compañía que ya llevó adelante la canalización del Manzanares. Pero el proyecto primitivo, de acuerdo con el que se acabó haciendo, era el que hizo Mendoza con nuestros Torán y Arguindey.
Bueno, también al poco tiempo se presentaron al concurso para la construcción del Matadero de Madrid, pero bueno, al final, como el plazo de construcción era brevísimo, pues prescindieron de eso y se centraron en la Casa de Correos. Lo que sabemos de la Casa de Correos es ilustrativo de las dificultades que tuvieron. En la Revista de Obras Públicas de 1909 se recoge un articulito de 2 alumnos de la Escuela de Caminos, Redondo y Ruiz Gayusi, en que explican la maquinaria auxiliar usada en estas obras, entre las que destacaban los montacargas eléctricos y los martillos neumáticos para labrar las piedras, porque todo el edificio era de piedra labrada, de granito o de caliza. En la planta sótano instalaron toda la maquinaria, fundamentalmente de dinamo de corriente continua, de 30 caballos de fuerza, un compresor Worthington y 3 depósitos de aire comprimido desde los que se suministraba a los martillos. Estas máquinas, por su eficiencia, permitían ahorrar mucha mano de obra y eso provocó las consiguientes protestas de la sociedad de obreros, que llegaron a pedir informes médicos que demostraran que estas máquinas eran malas para la salud. Torán tuvo que reunirse con ellos para convencerles de que la mecanización mejoraría las condiciones laborales de los operarios. Yo siempre he dicho que si los sindicatos hubieran existido durante el Paleolítico, pues todos los talladores de piedra tallada hubieran conservado sus puestos de trabajo, pero la humanidad nunca hubiera entrado en la era de la piedra pulimentada. Bueno, en marzo del año 11, el Liberal de Madrid, en una visita de su periodista, dijo haber recorrido las obras con el ilustrado ingeniero don Luis Arguindey y que allí trabajaban cerca de 500 obreros de todas las especialidades. Había ya labrados 9.500 sillares, ya había pendientes otros 800 en camino, y la Junta de Obras había hecho ampliaciones que obligaban a una ampliación de presupuesto de 400.000 pesetas, con lo que el coste ya sería mayor, y en opinión del contratista y del arquitecto Otamendi, que era el que por parte del proyecto llevaba el control, el edificio quedaría concluido antes del verano siguiente, el verano del año 12. Como sabemos, las obras se inauguraron el año 19 y el coste final llegó a los 12 millones. Pedro Navascués, que es el máximo conocedor de la historia de la arquitectura española, en especial de la del 19 y el 20, en un buen artículo sobre los hermanos Otamendi, que eran estos dos que he citado, el arquitecto Joaquín, el ingeniero de caminos Miguel, el ingeniero industrial Julián y José María, también arquitecto, analizó las conexiones entre arquitectos e ingenieros de aquella época, pero al tratar de la Casa de Correos, habla de Otamendi, Palacios, y no habla de Torán y Arguindey, habla de un ingeniero industrial, Ángel Chueca, que se habría asociado al proyecto y que había calculado las estructuras metálicas. Realmente Ángel Chueca era mucho más joven, había estudiado en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao y no llegó por Madrid hasta el año 8, cuando las obras estaban en marcha, y lo que fue el representante de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, que posiblemente era el subcontratista de Torán y Arguindey para las obras metálicas. Chueca era el padre del arquitecto Fernando Chueca, luego profesor de muchos arquitectos, y tío de Juan Benet, el ingeniero de caminos, con lo cual Ángel Chueca es más o menos conocido, mientras que nuestros ingenieros son desconocidos. Si uno entra en Wikipedia sobre el Palacio de Comunicaciones, aparecen no menos de 100 nombres, entre ellos, pues qué sé yo, el escultor Ángel
García Díaz, el ceramista Daniel Zuloaga, el periodista que visitó aquellas obras, el director general Franco Rodríguez, que hizo no sé qué, el ministro, muchísima gente, pero no aparecen ni Torán ni Arguindey. Los problemas económicos, las pugnas políticas con los distintos cambios de gobierno retrasaron las obras de la Casa de Correos, que se inauguró solemnemente por los reyes y el gobierno presidido por Romanones el año 19, en marzo. Las crónicas dicen que para la ocasión se plantaron 20 palmeras en la plaza de las Cibeles, y sabemos, aunque no lo dicen, que estaba contorneada por una gran bandera española, una banda que recorría toda la plaza. En la Escuela de Caminos se hizo hace 4 años una muy buena tesis doctoral sobre el hundimiento del depósito del canal de Isabel II. Yo sugeriría que se hiciera otra tesis sobre la construcción del Palacio de Comunicaciones, porque los españoles somos tan masoquistas que nos gusta mucho más hablar de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Y así hablamos sobre el 2 de mayo, que fue cuando nos invadieron los franceses, lo de la batalla de Villalar, que es cuando ajusticiaron a los comuneros, sobre los catalanes, sobre el 1714, que es cuando perdieron todos sus privilegios, pero no hablamos nunca, bueno, y la Marina, no te digo, de la cantidad de batallas de las que hablamos, como la de Gibraltar, no hablamos de muchos éxitos. En este caso, los ingenieros, que está muy bien que hablemos del hundimiento del depósito del canal, deberíamos hablar de hacer un estudio sobre esta cuestión. Pero bueno, la colaboración entre Palacios y nuestros ingenieros fue muy temprana, como he dicho. No sé si pudiera... A ver. Aquí estaban estos, bueno, ahí estaba, no sé si se verá el depósito este de que hablaba yo. Por aquí aparecen algunos edificios en los que colaboraron Palacios y nuestros ingenieros Torán y Arguindey. Pero yo diría que quien colaboró con ellos fue Palacios, porque ellos eran los promotores, los constructores, luego los administradores, los que ponían el dinero y se lo jugaban. Y Palacios pues era el que les hacía el proyecto, que por estar hecho por un acreditado arquitecto pues tenía cierta publicidad. Aquí me refiero a que hicieron la reforma de la casa de Serrano 53 que había adquirido Arguindey, y si ahora entráis en internet en Serrano 53 veréis una curiosísima noticia de una compañía que quiere vender ese edificio y dice: en el barrio de Salamanca se encuentra un edificio emblemático construido en 1880, obra del arquitecto Luis Arguindey, más adelante reformada y ampliada por el prestigioso arquitecto Antonio del Palacios. En esta casa vivió el filósofo Ortega y Gasset, patatín y patatán. Es decir, que el ingeniero Arguindey, igual que sucede muchas veces con Torroja, para que se hable de él, acaban diciendo que era arquitecto, el ingeniero Arguindey nos lo ponen como arquitecto, pero además con el mérito de haber sido arquitecto en 1880, cuando tenía 10 años de edad, lo cual es todo un récord. Bueno, la colaboración con Palacios se extendió durante muchos años. Ahí he puesto la imagen del Palacio del Conde de la Maza. En el año 13 encargaron a Palacios una casa comercial y de viviendas en la calle Cedaceros de Madrid, con espacios diáfanos y grandes cristaleras que luego Palacios habría de repetir en otros edificios. Otro en Juan Bravo 82.
y otro más importante en el Paseo del Prado, esquina Nocturno, en un edificio que luego se convertiría en el Hotel NH. Otra promoción muy notable fue el Sanatorio de la Fuenfría, en 1921. Ahí he puesto una foto pequeñita del Sanatorio de la Fuenfría, que promovieron Torán y Arguindey como empresarios y con un médico muy famoso de la época que era don Félix Egaña. Era una época en que se pensaba que los aires salutíferos de la sierra contra la tuberculosis y todas estas cosas eran muy saludables. Bien, el proyecto se lo encargaron a Palacios y la historia que ahora se lee en internet es que dice: el 1 de diciembre del 21 lo inauguraron Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y el monarca se refirió al magnífico edificio que ha hecho don Antonio. Pero La Acción, que era un periódico del día 2 de diciembre, el día siguiente, lo que dijeron es que quienes recibieron y hablaron con los reyes eran Egaña, el médico, y Torán, no el ingeniero, el empresario, porque Torán siguió al frente del negocio y así, por ejemplo, sabemos que el año 24 solicitó una concesión de 1 litro por segundo de agua del arroyo del Valsaineja, que es un arroyo por ahí, para abastecimiento del sanatorio. También fue muy importante otra promoción en que colaboró Palacios, que fue el Hotel Florida en la Plaza de Callao de Madrid. Y se inauguró el año 24 y más tarde, cerrando las fachadas, una obra horrible para mi gusto, se convertiría en un edificio de galerías Preciados que luego pasó al Corte Inglés. Ahí he puesto una imagen del edificio del Hotel Florida antes de que le hicieran esta reforma. Pero hoy día este edificio ese sitio no es conocido ni por el arquitecto ni por el ingeniero, es conocido porque allí pasó la guerra Ernest Hemingway y desde allí, sin necesidad de ir al frente, que era muy peligroso, escribía sus crónicas de guerra mientras se bebía todas las reservas de whisky del hotel y de la Madrid en guerra. Algunos habréis conocido al arquitecto almeriense Fernández. Fernández estaba afincado en Marruecos y encargó a Torroja el proyecto de varias cosas, entre lo que más famoso es la llamada, el depósito que es la Cuba de Fedala. Y luego Torán, Fernández vino por Madrid y se instaló debajo de mi casa, tuvo su oficina y tuve bastante trato con él. Y se enfadaba mucho cuando decía Fernández, el constructor de Torroja. Decía, no, Torroja, el constructor de Fernández. Pues bueno, yo creo que casi podíamos decir lo mismo. Palacios era el proyectista de Torán y Arguindey, puesto que fueron ellos los que promocionaron, construyeron y la obra. Pero, parafraseando a Sazatornil en Amanece que no es poco, podemos decir que es verdadera devoción lo que en Madrid se siente por Antonio Palacios. No solo se va a reponer ahora en la red de San Luis una réplica del templete, la caseta que hizo para el ascensor del metro de Gran Vía, sino que el derribo de las cocheras de Cuatro Caminos lleva años paralizadas mientras se busca algún indicio en un alero, en un esquinazo que puede identificar aquello como obra del maestro Antonio Palacios. Pero es que yo diría que está tan sobrevalorado que en el diccionario biográfico de la Academia la extensión que se le dedica no solo es superior a la de los arquitectos Juan Herrera o Juan de Toledo, que proyectaron el Escorial, que tampoco es un mal edificio, o de Juan de Villanueva, que hizo el Museo del Prado, sino que también supera, dedicado al Cid Campeador,
a Alfonso X el Sabio, al gran capitán, a Diego Velázquez, que tampoco fue, aunque fuera un pintor figurativo, tampoco era mal pintor, a Cánovas, a Sagasta, a Juan de la Cierva, a Franco o a Adolfo Suárez. Es decir, está muy valorado don Antonio Palacios. Y bueno, quería decir que otro arquitecto que colaboró con nuestros ingenieros fue, uy, me ha salido aquí esto, fue López Otero. Modesto López Otero fue realmente el creador de la ciudad universitaria y con él colaboraron pues, arquitectos como Sánchez Arcas, ingenieros como Aguirre, que construyó buena parte, Torroja, y él con Alfonso Peña y también Torroja creó el Instituto de la Construcción en el año 34, que luego sería el Instituto de la Construcción y el Cemento y el Instituto Torroja. Con López Otero proyectó para Torán y Arguindey al menos 2 edificios. Uno es este que os he puesto aquí, es en la calle Álvarez de Baena 10 y se construyó entre el año 15 y el año 18 y dicen los estudios que lo proyectó muy recargado y luego a petición de los promotores y los constructores se despejó un poco para hacerlo más sobrio. Pero otro más importante fue, y más tardío, el Hotel Cristina de Sevilla, que ellos promocionaron pensando que para la Exposición Universal del año 19 no había suficientes hoteles. Y entonces hicieron este hotel, el Hotel Cristina, con la idea de luego reconvertirlo en casa de edificios. La verdad es que entre medias falleció Arguindey y ya fue después Torán solo el que continuó con esta obra. De la vida privada de Arguindey sabemos muy poco, ignoramos qué familia dejó, pero probablemente sobrino suyo era el médico y político santiagués Luis Sánchez Arguindey, que jugaría un papel importante en la transición porque fue uno de los que estuvo en el Hotel Palace durante el 23F, conectando allí con la zarzuela y con el rey. Sabemos que en 1911 fue miembro de un tribunal, la Cátedra de Mecánica Aplicada en la Escuela de Ingenieros Industriales, del que también formaba parte Antonio Palacios. La verdad, ninguno de los dos eran unos grandes especialistas en mecánica aplicada, pero en ese tribunal sí estaba Bernardo Granda, que era quien explicaba esa asignatura en la escuela. Y el presidente era Juan Flores Posada, que era un ingeniero industrial, director de la Escuela de Industriales, y cuando se jubiló al año siguiente se le hizo un homenaje en el que habló Arguindey para limar las asperezas que había en aquel momento entre ambos tipos de ingenieros. Es decir, indica que Arguindey era un hombre con contactos, con capacidad de entendimiento. Sabemos que en octubre del año 15 sufrió un gravísimo accidente de caza que estuvo a punto de costarle la vida y no sé si ya limitó su actividad posterior. Pero siguió vinculado a Santiago de Compostela. En el año 18 pretendió acceder al Congreso de los Diputados por el distrito de Órdenes, que no he encontrado dónde estaba Órdenes hasta que Carlos Nardiz, que trabaja en Galicia, me ha dicho, no, eso ahora se llama Ordes. Bueno, el caso es que no salió elegido porque se presentó por libre contra los candidatos de los dos partidos preponderantes, pero antes de volver hizo propósito de construir el tranvía eléctrico de Santiago a La Coruña, que era una gran aspiración de la zona en cuanto las circunstancias lo permitieran. En el año 18, cuando recién terminada la Guerra Mundial, las circunstancias no lo permitían. Bueno, en Madrid luego
se presentó otra vez, también sin éxito, como candidato al Congreso por Madrid en una candidatura conservadora junto con el conde de Vallellano, que luego sería ministro de Obras Públicas, pero no salió elegido. Salió elegido, por ejemplo, Pablo Iglesias Pose. Incluso en ese mismo año solicitó 800 litros de agua del río Chonia, que es un río de al lado de Santiago, para producir energía eléctrica para suministrar a la industria de Santiago. Y no debió llevar adelante aquello porque la concesión se caducó ya muchos años después, el año 46, después de su muerte. Bueno, la revista de Obras Públicas del abril del 27 decía que víctima de rápida dolencia falleció Arguindey, y despachaba la noticia con unas pocas líneas diciendo que, asociado a su compañero tal, se había dedicado a la construcción de edificios, y lograron acreditar, construyendo el Palacio de Comunicaciones de esta corte. Y contrasta este estilo burocrático con la afectuosa necrológica que le dedicaba el Eco Patronal, la revista de los constructores, en que hablaba de, bajo la razón social Torán y Arguindey que funciona en esta corte, cuya seriedad, prestigio y crédito no ha sido superada por ninguna otra. De Dámaso Torán sabemos un poquito más. Estuvo casado con Isabel Carré y tuvo dos hijas, Isabel y Dolores. Participó en al menos 2 empresas hidroeléctricas turolenses. Uno era la Electra Este, de la que no sé prácticamente nada, y otra era la Teledinámica Turolense, de la que fue presidente, y así como a su sobrino José Torán de la Raz le pusieron un busto en un paseo de Teruel, a él le dedicaron una ronda, que aquí he puesto. Esta es la esquela de cuando falleció José Torán en el año, Dámaso Torán en el año 33. Esta es la lápida de la ronda de Dámaso Torán. Pero lo curioso es que su hija Isabel fue la primera mujer ingeniero agrónomo que hubo en España. Acabó la carrera en el año 39 y con el número 3 de una promoción de 18 ingenieros agrónomos, una ingeniera brillante, que al parecer no pudo ingresar en la Escuela de Caminos por el machismo entonces imperante en aquella escuela. Posiblemente el director de la escuela, Machín Barrena, alegaría que la carencia de aseos para las alumnas y además que la presencia de la mujer podía alborotar el régimen casi monacal que entonces existía entre los alumnos varones. El caso es que el año 35, Ángeles Serrat Carré fue la primera mujer que obtuvo el título de perito agrícola, y en el año 41 Consuelo Carré Campo fue la primera en graduarse como ayudante de obras públicas. Yo creo que las feministas deberían hacer un grupo escultórico con las 3 estatuas de las 3 parientas Carré, en el que los 8 de marzo fueran allí a hacer una oferta floral, incluso ponerles unas bufandas de color morado, por supuesto, a estas 3 pioneras de la ingeniería. Hay que decir que este machismo de preguerra estaba compartido por todas las instituciones, incluida la Real Academia Española, que no admitía mujeres porque así preservaban la libertad de los académicos en contar sus historias subidas de tono, que claro, no era propio que contaran delante de las señoras, o por el propio Partido Socialista Obrero Español, que se oponía al voto femenino con el argumento cierto, pero no muy democrático, de que si votaban las mujeres podrían ganar las derechas. Bueno, terminaré contando una historia curiosa que me contó José Torán. Historia referida a su
tía Consuelo Carré y a su prima Isabel Torán Carré. De los 300 metros de bandera española que me he referido que pusieron en la plaza, pues luego se guardaron en el sótano, cuando se disolvió la sociedad, en el sótano de la casa de Dámaso Torán, y cuando este murió, llegó la guerra, la viuda y las hijas, preocupadas porque había milicianos que iban por allí viendo a ver por las casas que iban, decía, como lleguen los milicianos y vean aquí, no una banderita bicolor, sino 300 metros de bandera bicolor, bueno. Entonces cogieron los rollos y con unas tijeras sentadas en el suelo iban allí cortando la parte inferior roja para que no se viera si la bandera tenía el rojo o el morado. Total que en el centro de unos rollos apareció una pistola y además la pistola estaba cargada y solo se les ocurrió deshacerse de las balas tirándolas a la lumbre. Claro, las balas empezaron a explotar, con lo cual enseguida se personó la policía en la casa. Y los guardias, cuando llegaron allí y vieron a las tres sentadas en el suelo, rodeadas de rollos y de cintas coloradas, muertas de miedo, les entró la risa y se marcharon. Pues nada más, es todo lo que tenía que decir. Aquí he puesto el puente renacentista de los Arcos de Teruel, que están justo al lado de la ronda de Dámaso Torán, y yo creo que fue esta obra de arquitectura la que animó a Dámaso y a todos sus sucesores turolenses a entrar en la ingeniería. Muchas gracias.